Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube, Alter de la Cruz. No se les olvida me gusta, su like. Piquen la campanita, píquenle, púchenle. Vámonos con Tokio. Seguimos con esto. Decía que a ver, al cabeza hueca de Fox, miren lo que hacen los militares que les mentó la madre. Buenos días. Ánimo, ánimo. Ánimo. Bueno, pues hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, informamos sobre la situación de salud, el avance que llevamos en el programa de IMSS Bienestar y también lo que estamos haciendo en materia de salud en Acapulco. Hoy también queremos presentar un plan de la Guardia Nacional para seguir garantizando la seguridad en Acapulco y ya dejar establecido un sistema de seguridad que hacer campaña signifique un cambio una marcha invitando en este asunto que tanto preocupa a la gente. Eso es básicamente. Vamos a comenzar con Zoé Robledo, ¿no? O con el doctor. ¿Cómo se organizaron? Quien sea, ustedes. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y todas ustedes. Como ya señaló el señor presidente en el Pulso de la Salud, hoy 7 de noviembre, vamos a comunicar las acciones del sector salud frente al huracán Otis y el maestro Zoé Robledo les informará los avances del IMSS Bienestar en los 23 estados para atender a la población sin seguridad social, pero además el tema de la credencialización para los beneficiarios del IMSS Bienestar. Con esto podemos empezar. Como les decía, el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. ¿Me pasa la primera, por favor? Como ustedes saben, la atención comunitaria es amplia y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%. 45 unidades médicas móviles en Acapulco y en Coyuca de Benítez, y como ustedes pueden ver, solo en el fin de semana se atendieron 21,065 pacientes. Y aquí señalo las primeras causas de mortalidad, donde destaca las infecciones respiratorias agudas del 25%, la diabetes mellitus 23%, la hipertensión arterial 20% de los casos, y le siguen enfermedad diarreica y aguda y traumatismos, que eran los que en los primeros días encabezaron esta necesidad de consulta. Ha sido muy importante el contar con traslados de pacientes. En la siguiente se estableció, por lo tanto, el servicio en el Hospital General de Renacimiento de hemodiálisis como al principio de semana. 96 pacientes permanecen hospitalizados en todo el estado por esta razón, y 478 atenciones de urgencias, consultas de especialidad en la última jornada. 227 camas de hospitalización disponibles hasta ayer, y en el Instituto de Cancerología se trabaja para poder habilitar en breve la quimioterapia. Estos 549 pacientes trasladados fueron aéreos y terrestres, y como importante señalar que en el sitio donde llegan los traslados se atiende con alimentación y alojamiento
a 356 familias de estos pacientes. No hemos dejado a un lado el control de vectores, de hecho es un seguimiento que se tenía desde hace 2 meses. Se han ejecutado estrategias particulares de nebulización espacial y térmica en 589 hectáreas, en donde se estima que viven al menos 53,000 personas. Y en cuanto a la vacunación, en forma sintética, les puedo decir que hasta el fin de semana 3,882 dosis fueron aplicadas tanto para COVID, hepatitis B, tétanos, difteria, influenza, sarampión, entre otras, con brigadas de vacunación tanto estatales como jurisdiccionales. Al igual que en la pandemia, sin la ayuda de las comunidades, sin la ayuda de la población, no se logrará la reestructuración, el levantamiento de Acapulco, y lo estamos logrando. Y por ello resalto en la segunda parte de esto el primer nivel de atención. Para eso se han establecido rutas de supervisión muy pegadas a lo que se hace por las fuerzas de Sedena y Semar, para verificar cómo están los centros de salud, cómo está el personal y si ha llegado, entrega de medicamentos, entre otros. El 6 de noviembre esto se dio por 3 equipos en Acapulco y entre el 6 y el 7 los de Coyuca de Benítez. Las unidades médicas móviles para estos fines cubren con 37 puntos estratégicos que incluyen los 28 módulos de atención integral para el bienestar y los albergues. Y en cuanto a la limpieza de Acapulco, la población se ha sumado a la reconstrucción. Y algunos ejemplos rápidos están aquí, por 70 voluntarios, estas brigadas para el Centro de Salud de Renacimiento, y pueden ver cómo llegamos, que lo que se tuvo que implementar en esta colaboración de 70 voluntarios y después cómo quedó listo para su uso este Centro de Salud de Renacimiento 1. Y otro de ellos es el Centro de Salud de la Venta, donde también pueden ver cómo antes no se podía prácticamente entrar durante el proceso y después que ya está en condiciones y ya empezó dando consulta. En el Centro de Renacimiento 3 también se avanzaron, no se reportan daños estructurales y está en condiciones también para laborar. El abastecimiento es otro de los ejes centrales, el que los pacientes cuenten con medicamentos. Se encontraron muchas de las unidades con medicamentos ya no servibles por diferentes razones, pero se está trabajando en ella. Se cuenta con 76 claves de medicamentos y material de curación necesarios para estas unidades. Llegarán más insumos próximamente y se prioriza también a medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a la protección de riesgos sanitarios, las brigadas de COFEPRIS, compuesta por 27 profesionales, han participado en lo que aquí se anota, en saneamiento de 32 colonias, 62,047 personas ya han sido protegidas y más de 1 millón de agua clorada, 14,500 sobres de vida suero oral se han distribuido y se ha asegurado la destrucción de 943 kilos de alimentos en descomposición. En cuanto a la productividad que se ha hecho en esta semana numéricamente, hemos realizado 33,507 consultas, 1,913 en hospitales, 21,065 en unidades móviles y participación de enfermería en sus acciones en más de 31,000. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente, a continuar con el análisis de las claves de medicamentos ya mencionadas, del material de curación que arribará al centro de abasto,
continuaremos con la supervisión de las consultas, de las atenciones y la notificación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, pero que no tienen sustento hasta ahora porque ha habido la prevención necesaria. Continuarán las brigadas de limpieza y saneamiento con apoyo de la coordinación de la acción comunitaria del IMSS Bienestar. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, secretarios y a quienes nos escuchan. Hace una semana informábamos sobre el avance en las diferentes inversiones que se hacen a las unidades del IMSS Bienestar, las que se están transmitiendo de los estados al IMSS Bienestar, los 714 hospitales y 13,968 centros de salud. El día de hoy queremos presentar un reporte de cada uno de los estados respecto al tema del personal, tanto el asunto de los médicos generales y médicos especialistas con los que ya se cuenta en el IMSS Bienestar en cada uno de los estados, así como el proceso de basificación que ha avanzado en esta última etapa del año. En total, IMSS Bienestar tiene 63,808 médicos, de los cuales 27,779 son especialistas. También es importante decir que el proceso de basificación alcanza a otras áreas, a otras categorías de enfermería, áreas afines al área médica, y se está iniciando con las personas con contratos precarios que no tenían ninguna contratación por otra institución, es decir, las personas que prestan sus servicios en unidades médicas transferidas al IMSS Bienestar y que no contaban con estabilidad laboral. Es lo que queremos reportar el día de hoy. Entonces, tenemos aquí el caso de Nayarit. Los 18 hospitales tienen una capacidad de 365 camas y los 345 centros de salud una capacidad de 736 consultorios. Actualmente en Nayarit contamos con 1,568 médicos, de los cuales 807 son especialistas. Se han basificado a 1,036 trabajadores de la salud en este estado. En la parte de especialistas nos referimos a todos los métodos de contratación y las estrategias que hemos llevado a cabo: médicos cubanos, contrataciones de jubilados, contratación en el proceso de reclutamiento de marzo del Seguro Social. En el caso de Tlaxcala, se cuenta con 2,026 médicos, de los cuales 998 son especialistas. Se han basificado a 1,335 trabajadores de salud de Tlaxcala. Estos tres primeros estados han tenido el número más alto de basificación, son los tres estados con los que iniciamos. En el caso de Colima, de los 6 hospitales con los que se cuenta, se tienen 306 camas, 142 centros de salud con 551 consultorios. Se cuenta con 771 médicos, de los cuales 511 son especialistas, y se han basificado a 546 trabajadores de la salud. En Baja California Sur se tiene 866 médicos, de los cuales 471 son médicos de alguna especialidad. Se ha basificado a 491 trabajadores de la salud en el estado de Baja California Sur. El caso de Sonora, tenemos a 2,124 médicos trabajando en los 21 hospitales y los 271 centros de salud. De estos 2,124 médicos, 1,341 son médicas o médicos especialistas. Se ha basificado a 1,060 trabajadores de la salud. En el caso de Sinaloa, en los 32 hospitales y los 417 centros de salud, se tiene un total de 2,510 médicos, de los cuales 1,492 son médicos especialistas. Ahí en Sinaloa se ha basificado a 1,157 trabajadores de la salud. El caso de Campeche, actualmente contamos con 960 médicos, de los cuales 610 son especialistas. Se ha basificado a 463 trabajadores de la salud. El caso de Guerrero,
tan emblemático el día de hoy, tiene 45 hospitales con una capacidad hospitalaria de 1,169 camas y 1,055 centros de salud con 2,122 consultorios. En Guerrero, el IMSS Bienestar cuenta con 4,172 médicos, de los cuales 1,067 son especialistas. Y el proceso de basificación no se ha detenido. De hecho, el doctor Alcocer pudo acompañar en Chilpancingo uno de estos procesos de basificación que va a alcanzar a 2,272 trabajadoras y trabajadores de la salud. En Veracruz se cuenta con 5,850 médicos, de los cuales 2,457 son especialistas. Estamos en esta etapa empezando el proceso de basificación en Veracruz, que va a alcanzar a 3,584 trabajadores de la salud. Se pretende hacer este procedimiento en el mes de noviembre. En el caso de San Luis Potosí, con 21 hospitales, con una capacidad hospitalaria de 779 camas y 545 centros de salud con 1,060 consultorios, se cuenta con 1,037 médicos, de los cuales 408 son especialistas. San Luis Potosí iniciará también su proceso de basificación para llegar a 674 trabajadores de la salud para basificar en 2023. En el caso de Zacatecas, se cuenta con 1,901 médicos, de los cuales 875 son especialistas. Se ha basificado ya en Zacatecas a 637 trabajadores de la salud. En Michoacán se tiene una capacidad instalada de 36 hospitales y 830 centros de salud con 1,991 consultorios. Actualmente se cuenta con 4,710 médicos, de los cuales 2,304 son especialistas. En el proceso de basificación en Michoacán se llegará a 2,261 trabajadores basificados en 2023. En Morelos se cuenta con 1,433 médicos, de los cuales 668 son especialistas y estamos iniciando el proceso de basificación para 801 trabajadores de la salud de Morelos. En el caso de Oaxaca se cuenta con 49 hospitales, una capacidad hospitalaria de 1,578 camas y 1,443 centros de salud con 2,514 consultorios. Actualmente en Oaxaca se cuenta con 4,081 médicos, de los cuales 1,682 especialistas, y hay un cálculo de basificación en Oaxaca para esta etapa que inició en noviembre de 6,225 trabajadores de la salud a basificar. En el caso de Quintana Roo, actualmente se cuenta con 1,509 médicos, de los cuales 631 son especialistas, y hay 510 trabajadores de la salud a basificar en el mes de noviembre en el estado de Quintana Roo. En el estado de Hidalgo se cuenta con 2,625 médicos, de los cuales 973 son especialistas. Ahí en Hidalgo se inicia el proceso de basificación para llegar a 1,724 personas que no tienen hoy certeza laboral, pero que en 2023 tendrán una base del IMSS Bienestar. En el caso de Tamaulipas, tenemos 2,529 médicos, de los cuales 1,270 son médicas y médicos especialistas. Hay 966 trabajadores de la salud en el proceso de basificación para el mes de noviembre. En la Ciudad de México tenemos atendiendo los 34 hospitales y los 279 centros de salud a 2,764 médicos, de los cuales 979 son especialistas. Ya en la Ciudad de México se han basificado a 6,059 trabajadores de la salud que no contaban con ninguna base en otra institución. En el caso de Baja California, uno de los estados más recientes, se cuenta con 10 hospitales, una capacidad hospitalaria de 655 camas y 193 centros de salud con 739 consultorios. Actualmente se cuenta con 1,336 médicos, de los cuales 764 son especialistas, y tenemos en el proceso de basificación para 2023 a 1,420 trabajadoras y trabajadores de la salud. En el Estado de México,
un estado muy grande en su capacidad hospitalaria, 77 hospitales, 4,297 camas y 1,203 centros de salud con 4,226 consultorios. Se cuenta con 7,070 médicos, de los cuales 3,542 son médicos especialistas. Estamos iniciando en el Estado de México con el cálculo para las personas a basificar en 2023. En el caso de Tabasco, se cuenta actualmente con 2,285 médicos, de los cuales 626 son médicos especialistas. Estamos en el proceso de basificación de 430 trabajadores de la salud. En el caso de Chiapas, donde tenemos 52 hospitales, 1,624 camas y 1,241 centros de salud con 2,061 consultorios, se cuenta con 4,731 médicos, de los cuales 1,578 son especialistas. Ya ha iniciado el proceso de basificación en Chiapas de 4,789 trabajadores de la salud que no tenían una fuente de financiamiento, es decir, estaban con contratos eventuales precarios. Y el caso de Puebla, con 61 hospitales, una capacidad hospitalaria de 2,311 camas, 1,019 centros de salud que tienen 3,032 consultorios. Actualmente se cuenta con 4,250 médicos, de los cuales 1,725 son especialistas. Y se pretende basificar en Puebla a 2,712 trabajadores de la salud. Eso es en cuanto al proceso de avance en personal. Y tenemos el día de hoy, si nos pueden poner la siguiente, el inicio de la credencialización de IMSS Bienestar. Se tiene ya con un diseño de la credencial del IMSS Bienestar, en donde se podrán tener los datos básicos de las personas beneficiarias de la atención médica de esta nueva institución, la CURP, el código postal para poderlo referir a la unidad en donde estará yendo a la persona a sus consultas, y lo más importante, el establecimiento de los derechos que cubre el IMSS Bienestar, es decir, medicamentos gratuitos, consultas, estudios de laboratorio, intervenciones quirúrgicas también. Y el día de hoy estamos iniciando con este preregistro en 5 estados de la República: Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. La idea, si nos pueden poner el tutorial, que es muy rápido, es ingresar a la página registro.imsbienestar.gov.mx. Ahí se va a poder consultar toda la información sobre los servicios que presta IMSS Bienestar y a los cuales cualquier persona de nuestro país tiene derecho, los datos que se requieren para este preregistro, y estamos solicitando la carga de una fotografía de ser posible. De no ser posible, en el lugar en donde se va a llevar a cabo también la entrega de las credenciales, ahí también se va a poder hacer esta parte de la fotografía. El registro requiere 2 datos básicos: el código postal y la CURP. Este código postal en el momento está habilitado para los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Con eso se ingresa al registro, se cargan los datos que se tienen registrados ya con la CURP, se verifican que estos datos sean correctos y finalmente se solicita que se llene el lugar de habitación de la persona, algunos datos que se solicitan por parte de la Secretaría de Salud sobre escolaridad y pertenencia a algún grupo étnico indígena, y el tema de la fotografía, además de datos mínimos de contacto, ya sea un teléfono o un correo electrónico, uno u otro, si se pueden los dos, pues es lo ideal para poder entrar en comunicación. A partir de esto se van a hacer 162 módulos en centros de salud y hospitales de estos 5 estados donde iniciamos, y finalmente se genera una primera imagen, digamos, de la credencial. Con esto se contacta a la persona y se le da la indicación de cuándo puede ir por esta credencial. La intención es que logremos credencializar a más de 50 millones de personas para que tengan con esto conocimiento de cómo el Estado mexicano cubre el derecho constitucional a la salud y en particular a la atención médica, medicamentos gratuitos, consultas, intervenciones quirúrgicas. Y con este proceso que inicia de preregistro vamos
vamos a continuar para ir sumando a cada uno de los 23 estados en los próximos meses y desde luego aquí en el Pulso de la Salud lo estaremos informando. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto. Con su permiso.